Dicen que las escuelas no se vacían del todo al caer la noche. Hay sonidos que persisten, sombras que se extienden donde no hay luz y presencias que se niegan a desaparecer. Hoy escucharán 4 testimonios de instituciones educativas donde algo oscuro persiste. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque quizás algo similar ya haya sucedido muy cerca de ustedes. Soy Daniel y esto es lo que viví en esa escuela de música. Trabajar de noche en una escuela de música parece tranquilo, silencio absoluto, pasillos vacíos, instrumentos guardados. Ese semestre me convertí en profesor sustituto y mis clases siempre eran los martes y jueves, de 6 a 9 de la noche. La escuela estaba ubicada en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, en una casa reformada de principios del siglo XX. Siempre me pareció un lugar hermoso, con sus muros altos y sus antiguas puertas de madera. Ese jueves, terminé mi última clase y fui a comprobar si las aulas estaban cerradas, como era costumbre. Al subir al segundo piso, escuché una secuencia de notas provenientes de la sala 204, donde se encontraba el piano de cola de la escuela. El sonido era claro, melódico, una pieza de Chopin, si no me equivoco. Lo extraño es que esa sala debería haber estado vacía y cerrada con llave. Yo mismo la había cerrado al comenzar el día. Me acerqué lentamente, escuchando el eco del pedal a través del suelo del pasillo. La luz estaba encendida bajo la puerta. Al mirar a través del cristal esmerilado, vi a una chica sentada en el banco del piano, de espaldas. Llevaba un vestido azul claro, el pelo liso le caía sobre los hombros, y tocaba con una postura impecable. Llamé suavemente a la puerta, esperando que fuera alguna estudiante olvidada. Dejó de tocar de golpe. Me quedé allí, y entonces, sin decir nada, giró la cara. Pero el cristal empañado no me dejaba ver su rostro con claridad, solo un contorno que parecía erróneo. Estaba borroso, distorsionado, como si su imagen se moviera aunque ella estuviera quieta. Tomé mi llave y abrí. La habitación estaba vacía. La luz estaba encendida, el banco se apartó, la tapa del piano se levantó, pero nadie. Me quedé inmóvil varios segundos. Revolví la habitación. Abrí la puerta del mueble de música e incluso miré por la ventana, pensando que, por alguna absurdidad, alguien podría haberse escapado por allí. Pero todo seguía intacto. Apagué la luz y volví a cerrar la puerta. Al bajar las escaleras, oí un ligero roce de madera, como si estuvieran reubicando el banco en la habitación. Subí corriendo. La puerta estaba abierta. Esta vez, al entrar, el banco estaba de nuevo en el centro del piano, y se pulsó una sola tecla. Un re. Grave. Constante. Me acerqué y levanté el dedo de la tecla. No había nada. Ningún peso, ningún mecanismo atascado. El sonido cesó. Al día siguiente, fui a ver a la coordinadora para contarle lo sucedido. Me escuchó con aire reservado y no pareció sorprenderse. Cuando terminé, simplemente dijo: Fue en la habitación 204. Y tras confirmarlo, me contó que un exalumno murió allí hace más de 15 años, durante una clase nocturna, a solas con el profesor. Una trombosis repentina, dijeron. El piano era el mismo. El vestido que describí era el mismo. Desde entonces, nadie toca esa habitación de noche, por respeto y miedo. Desde entonces, he cambiado los días de mis clases y solo regreso a casa antes del anochecer. Pero todavía oigo, a veces, viniendo de lejos, una melodía, incluso cuando la escuela ya está cerrada. Esta historia no me pasó a mí, sino a mi madre, Josefina, quien trabajó como auxiliar de limpieza en una escuela pública de Zapopan durante casi 20 años. Siempre le tuvo miedo a la oscuridad, pero aún así aceptaba los turnos de noche porque pagaban mejor. El edificio de la escuela era viejo, con más de 50 años, y tenía bloques largos, pasillos húmedos y un segundo piso que casi siempre estaba desierto. Solía limpiar ese piso con otra empleada llamada Martita. Siempre salían juntas, sobre todo después de un extraño episodio que marcó a mi madre para siempre. Me lo contó hace poco, y con lágrimas en los ojos.
Todo empezó un martes lluvioso. Las clases ya habían terminado, los profesores se marchaban y solo quedaban ellos dos para limpiar el segundo piso. Eran poco más de las 8 de la noche. Mientras Martita organizaba los productos en el almacén, mi madre fue al baño de chicas, al final del pasillo, a recoger la basura. De camino, oyó un ruido, un llanto ahogado que venía de dentro. Se detuvo en la puerta, pensando que quizá algún estudiante se había escondido, pero era extraño. Nadie había pasado junto a ella y la escuela ya estaba prácticamente vacía. Abrió la puerta lentamente. Las luces se encendieron solas, como siempre, con el sensor de movimiento. El llanto cesó. Entró, gritando. Hola, ¿está alguien ahí? No hubo respuesta. Mientras caminaba entre los cubículos, notó algo fuera de lugar. El espejo estaba empañado, como si alguien se hubiera duchado allí, lo cual era imposible, y había pequeñas huellas de manos infantiles por todo el lavabo y el cristal. Al llegar al último cubículo, oyó un suave sollozo proveniente del interior. El pomo de la puerta estaba cerrado con llave. Llamó a la puerta, preguntando si todo estaba bien. No hubo respuesta, solo el sonido de algo arañando ligeramente el suelo. En ese momento, todas las luces parpadearon a la vez. Un fuerte olor a hierro llenó el aire. Y entonces, la puerta principal se cerró de golpe. Cerrada. Corrió hacia ella, empujando con todas sus fuerzas, gritando a Martita. Al otro lado, se oyeron pasos corriendo por el pasillo, y Martita llamó desesperada. Josefina, ábreme. El cubículo, que antes estaba cerrado, se abrió solo con un crujido lento y pesado. Mi madre miró por encima del tabique, aunque el corazón le latía con fuerza. No había nadie dentro. Ningún objeto, solo los arañazos en el suelo, hechos por uñas, como si alguien hubiera sido arrastrado. Martita logró forzar la puerta del baño y entró llorando. Las dos salieron corriendo, dejando atrás los productos de limpieza. Cuando regresaron, acompañadas por la directora, todo estaba normal. El espejo estaba limpio, sin marcas, no había nada malo. Pero después de eso, nadie quiso limpiar ese suelo sola. Otras empleadas empezaron a decir que también habían oído llantos. En el mismo baño, en el mismo cubículo. Siempre después de las 8 de la noche. Meses después, una ex empleada jubilada nos contó algo que nos atormenta hasta el día de hoy. Dijo que hacía más de 10 años, una estudiante había desaparecido de esa escuela. El último lugar donde la vieron fue el baño de chicas del segundo piso. La policía nunca encontró pistas. Dicen que sufrió mucho acoso escolar, que lloraba en el baño todos los días antes de irse a casa, y que, esa tarde lluviosa, quizá decidió no volver. Mi madre se cambió de escuela al año siguiente. Nunca volvió a limpiar baños, ni pisos vacíos. Y, hasta el día de hoy, quienes limpian ese lugar dicen oír a alguien llorar en el segundo piso al anochecer. Me llamo Armando. Fui profesor de historia durante más de 20 años en una preparatoria de Chihuahua. Durante gran parte de mi carrera, impartí clases en el mismo aula, la 2B, ubicada al final del pasillo del tercer bloque. Era espaciosa, con grandes ventanales que daban a un patio abandonado y una gran pizarra blanca en la pared central. El aula tenía fama de ser silenciosa, y a los estudiantes les gustaba, al menos al principio del semestre. Pero con el paso de las semanas, algo cambiaba constantemente. Los estudiantes empezaron a evitar esa clase. Primero fueron las solicitudes de cambio, luego las ausencias y, finalmente, el silencio incómodo. Solo me di cuenta de lo que pasaba cuando 3 estudiantes distintos se acercaron a mí, con la misma historia. Siempre salían pálidos de la clase. Uno de ellos lloró. Otro me dijo que ya no soportaba ver esa cosa en la pizarra. Al principio, pensé que era una broma. A los estudiantes les encanta contar historias para evitar las calificaciones. Pero empecé a prestar más atención. Cada vez que me giraba para escribir en la pizarra, sentía un extraño escalofrío. La temperatura parecía bajar unos grados. Sentía como si algo se acercara por detrás.
Pero cuando me giré, nada. Una tarde, después de la última clase, decidí grabarme dando una explicación para revisar mi desempeño. Puse mi celular sobre la mesa y escribí en la pizarra durante casi 10 minutos. Cuando vi el video en casa, me quedé paralizado. Detrás de mí, poco a poco, se formaba una silueta oscura. En el reflejo del cristal de la ventana, la sombra se movía lentamente, como si se estirara con cada trazo. Y lo peor, parecía estar observándome, con la cabeza ligeramente ladeada y una silueta humana, pero desfigurada. Pasé días sin dar clases. Pensé en contarle al director por qué, pero ¿quién me creería? Decidí no decir nada y simplemente cambiar de aula. Pero los alumnos empezaron a difundir la historia. Uno de ellos, Daniel, tomó una foto durante la clase sin decir nada. Cuando me la enseñó, casi se me cae el teléfono. La sombra estaba allí, cerca de mí, flotando, pero con un detalle que me dio escalofríos, la mano en mi hombro, aunque nunca había sentido contacto alguno. La semana siguiente, Daniel faltó. Más tarde, su madre vino a decir que se había desmayado en casa tras despertarse gritando. El niño se negó a volver a la escuela, diciendo que la cosa en la pizarra se le aparecía en sueños, que susurraba su nombre por las noches. Hubo una reunión. El director, los padres y algunos profesores. Uno de los empleados más antiguos, el señor Rivas, que entonces estaba jubilado, contó que unos años antes, un profesor de física se había quitado la vida en esa misma sala. Escribía fórmulas obsesivamente en la pizarra, incluso cuando no había clase. Algunos decían que hablaba con alguien que nadie podía ver. Lo encontraron allí, apoyado en la pared, con los ojos abiertos, mirando la pizarra. Después de eso, la sala fue renovada y pintada, pero nunca desactivada. Cuando me enteré, recogí mis pertenencias y pedí permiso. Nunca más volví a dar clases allí. Aunque no supe nada, no quería esperar lo peor. Volví a la docencia después de un tiempo. Claro, en otra institución. Pero aún así, a veces me sorprendo pensando en esa sombra. ¿De verdad me he liberado de ella? Me llamo Melina y hoy les cuento la historia de alguien que ya no puede contarla por sí mismo. Se llamaba Jorge, mi primo. Teníamos casi la misma edad y crecimos juntos en Hermosillo. Al terminar la preparatoria, Jorge empezó a trabajar como guardia de seguridad nocturno en una escuela técnica a las afueras de la ciudad. El trabajo parecía fácil. Patrullas por hora, una pequeña habitación con cámara y café ilimitado. Se reía y decía que el mayor problema era luchar contra el sueño. Pero con el tiempo, sus mensajes empezaron a cambiar. Dejó de enviarme memes o videos graciosos. Empezó a llamarme de madrugada, con la voz tensa, preguntándome si creía que ciertos lugares traían malos recuerdos. Hasta el día de hoy, todavía escucho la grabación del último mensaje de voz que me envió, como si intentara convencerse a sí mismo. Era solo el viento, ¿verdad? El vestuario de chicos del colegio era viejo y rara vez se usaba por la noche, pero Jorge contaba que todas las mañanas, a las 2:17, alguien tocaba a la taquilla 17. Un golpe seco, 3 veces, como si alguien atrapado dentro pidiera que lo dejaran salir. La primera vez, pensó que era una broma de estudiantes. La segunda noche, revisó las cerraduras, todas estaban intactas, incluida la del número 17. Sin embargo, el ruido continuaba. Intentó ignorarlo, pero el sonido se hizo más insistente, resonando por el vestuario, mezclado con algo aún más inquietante, un grito ronco y apagado. Empezó a grabarlo con su móvil. En el audio, se oye claramente el sonido del metal al sacudirse, y de fondo, casi imperceptible, una voz grave repite: Ábrelo, ábrelo. Con un tono entrecortado. Jorge me llamó para que revisara las cámaras de seguridad. En las grabaciones, el pasillo del vestuario permanece vacío, pero cuando el reloj marca las 2:17, la luz parpadea una vez y la cámara del vestuario falla durante 3 segundos. Siempre durante los mismos segundos. La noche antes de desaparecer,
Jorge decidió abrir la taquilla 17. Dejó su celular grabando y se colocó la cámara portátil en el chaleco. En el video recuperado por la policía, se acerca a la taquilla y, antes de abrir el candado, se escucha una respiración agitada proveniente del interior. Jorge se detiene, susurra, ¿Quién está ahí? pero no recibe respuesta. Cuando finalmente abre la taquilla, la imagen se distorsiona violentamente, como si algo estuviera succionando el aire de la habitación. Lo último que se oye es un grito ahogado, seguido de un silencio absoluto. Jorge nunca salió de esa taquilla. Cuando lo encontraron, 2 horas después, estaba dentro, con el candado cerrado desde afuera. El forense no pudo explicar cómo entró allí. La causa de la muerte fue un ataque al corazón, pero su rostro estaba paralizado en una expresión de horror absoluto, con los ojos abiertos y la mirada fija en el techo de la taquilla. Nadie ha usado el vestuario por la noche desde entonces. La gerencia intentó retirar las taquillas, pero la taquilla 17 no se pudo desmontar. Dicen que los tornillos se resisten a soltarse. Los empleados nuevos informan haber escuchado golpes en mitad de la noche. Siempre 3 golpes, siempre en la misma taquilla. Ahora, cuando oigo algo extraño en casa, me encuentro contando, 1, 2, 3. Y entonces recuerdo a Jorge diciendo, es solo el viento, pero no lo era, y nunca lo fue. La taquilla sigue ahí, y alguien sigue esperando a que lo dejen salir. Hay escuelas que enseñan más que solo matemáticas o historia. Algunas enseñan hasta dónde puede llegar el miedo, pero no todos salen ilesos de esta lección. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿cuál de estas historias te da más escalofríos? ¿O qué historia has vivido pero aún no te has atrevido a contar? Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que ame el terror y, por supuesto, dale a me gusta para que podamos seguir explorando los lugares donde habita el miedo.